Acaba Swift de anunciar una cosa impresionante. Anunció su Ledger Blockchain y en cuestión de horas, Media Crypto Twitter en español ya estaba diciendo lo mismo. Esto le da jaque mate a XRP. Esto mata a XRP, es lo que dicen. Vamos a hacer una pausa, porque el XRP Army necesita bajar la ansiedad y pensar con algo de lógica. Lo que anunció Swift hoy no mata la tesis de XRP. De hecho, valida gran parte de ella, pero no de la forma en que la mayoría lo está contando. En ese video te quiero explicar con datos y sin hype qué anunció Swift exactamente, cómo funciona su nuevo ledger y dónde, si es que en algún lado, entra a funcionar XRP en toda esta ecuación. Empecemos por lo que sí sabemos con una fuente oficial. Hoy 9 de julio del 2026, Swift confirmó que su ledger basado en blockchain está listo para uso inicial. 17 bancos de 6 continentes diferentes se están preparando para pilotear transacciones en vivo. Entre ellos podemos contar a ANZ, BNP Paribas, BNY, Citi, DBS, HSBC, Lloyds, MUFG, Standard Chartered, UOB y Wells Fargo. El objetivo declarado son los pagos transfronterizos 24/7, usando depósitos tokenizados, la mejor visibilidad de flujo de caja, mejor eficiencia de liquidez, movimiento de dinero tokenizado todos los días a toda hora. Esto lleva 9 meses en desarrollo, no es un anuncio improvisado, es la culminación de un roadmap que Swift viene ejecutando desde septiembre del 2025. Aquí es donde la mayoría del contenido en español se queda corto y donde quiero hacerles caer en cuenta el potencial de lo que viene. Y fíjense lo que pasa. Algunos dicen que Swift lanzó su blockchain como si fuera una moneda nueva o un competidor directo de XRP Ledger. Y la verdad no es así. Lo que Swift construyó es una capa de orquestación, un espacio compartido donde los bancos pueden coordinar depósitos tokenizados que ellos mismos emiten en sus propios ledgers. Eso les permite mover fondos para sus clientes de noche, en fines de semana, fuera del horario bancario tradicional. Pero, y esto es clave, la liquidación final todavía puede pasar por sistemas RTGS, relaciones de corresponsabilidad bancaria u otros mecanismos que ya están existentes. En otras palabras, Swift está modernizando la mensajería y la coordinación. No está resolviendo por sí solo el problema de liquidez global entre sistemas distintos. Y ese matiz cambia toda la conversación. Vamos a modernizar la mensajería. No es lo mismo que resolver la liquidez. Eso es lo que dice la gente de Swift. Antes de seguir, un paréntesis muy rápido e importante. Este video es posible gracias a la gente de BitGet, que es el exchange oficial de mi canal de CryptoBernie. Y si estás siguiendo movimientos institucionales como el de Swift, tener acceso rápido a mercados spot y futuros con buena liquidez importa. BitGet te da acceso con retiros ágiles y soporte en español. El link lo dejo acá en la descripción con un bono de 20% de descuento de por vida en tus comisiones. Ahora sí, volvamos al análisis. La pregunta que hay que hacerse no es ¿puede Swift construir un ledger blockchain? Ya lo hizo. Esa pregunta está ya respondida. La pregunta real es otra. ¿Qué conecta depósitos tokenizados fragmentados, stablecoins, CBDCs, ledgers privados y públicos entre cientos de jurisdicciones distintas? Porque aquí no va a haber un solo ganador y no es solo el guión original el que lo sugiere. Los hechos lo confirman. Un mes antes de este anuncio de Swift, un consorcio de bancos estadounidenses que eran JP Morgan, Bank of America, Citi, Barclays, BNY Mellon y Wells Fargo anunció su propia red de depósitos tokenizados. Ya lo hablamos en un video anterior. Es operada por The Clearing House, con lanzamiento previsto para la primera mitad del 2027. Entonces, ya tenemos como mínimo 2 redes de depósitos tokenizados compitiendo entre sí, la de Swift y la de este consorcio bancario estadounidense. Cada banco, cada país, cada jurisdicción construyendo su propia versión de dinero digital. Eso es fragmentación real, no es una hipótesis. Está pasando ahora. Y entre más fragmentación significa más necesidad de puentes. Aquí es donde el XRP Army se pone contento y tiene que tener claridad de lo que está pasando. Y aquí es donde yo te voy a pedir que separes 2 cosas. El hecho y la tesis. El hecho. Ripple diseñó XRP como activo puente para mover valor entre mercados sin la necesidad de prefondear cuentas en cada país de destino. Olvídense de las cuentas nostro y vostro. XRP Ledger tiene años de desarrollo enfocado en pagos, tokenización, stablecoins y rieles B2B.
La tesis, que a medida que el mundo se fragmenta en más y más sistemas tokenizados, es la necesidad de un activo neutral que termine conectando todo eso. Y eso ayuda a crecer a XRP. Ahora te voy a dar la parte honesta, la que casi nadie dice en voz alta. Ni Swift, ni BNP Paribas, ni MUFB, ni ningún banco de este piloto mencionó a XRP. Cero evidencia de que XRP esté siendo evaluado como puente en ese proyecto. O ni siquiera en el consorcio de JP Morgan. La tesis del Bridge Asset es válida como narrativa de largo plazo, pero conectarla directamente con el anuncio de hoy es interpretación, no es un hecho confirmado. Y en mi canal de CryptoBernie no vendemos interpretación como si fuera noticia, vendemos la realidad. Para que este análisis esté completo, van los riesgos reales, es lo que quiero que sepas. 1. El modelo de Ripple, conocido como ODL, ha perdido tracción frente a las stablecoins como puente preferido en varios corredores de pago. Los stablecoins hoy son la opción más usada cuando se necesita liquidez rápida entre sistemas. Y ahora apareció la USG que ya vimos en la última video. 2. El segundo riesgo. Los bancos, cuando tienen la opción, tienden a preferir activos regulados y controlados por ellos mismos, como sus propios depósitos tokenizados, antes que un activo cripto de terceros como es XRP. Eso nos afecta, obviamente. 3. El desarrollo de múltiples redes de depósitos tokenizados como la de Swift y la de The Clearing House podría terminar reduciendo la necesidad de un puente externo, si estas redes logran interoperar directamente entre ellas con el tiempo. Esto no invalida la tesis de XRP, pero sí significa que el camino no está garantizado. Miren, la fragmentación crea una oportunidad gigantesca, pero no es una garantía. Swift está modernizando el sistema bancario tradicional, se está actualizando. Después de 50 años de estar rezagado, ahora entendió cuál es el nuevo modelo. Ripple y XRP están construyendo infraestructura de liquidez para un sistema tokenizado que todavía se está formando. No son auténticamente ni automáticamente lo mismo. No son automáticamente enemigos tampoco. El futuro probablemente va a incluir a Swift, depósitos tokenizados, stablecoins, CBDCs, ledgers privados y activos puente neutrales. Todo al mismo tiempo. Cuanto más grande se vuelve el sistema financiero tokenizado, más termina importando la interoperabilidad. Y este video, te digo, no es una recomendación de inversión para nada, ni una predicción de precio. Es un mapa de lo que está pasando para que tú decidas con información real y no con pánico ni con hype. Esto te da una idea de que los bancos están entendiendo la importancia del blockchain en el mundo real y por eso te lo traigo acá. Si te sirvió este análisis, ya sabes, un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adelante, mis amigos de XRP Army, no se preocupen y no sean tan ansiosos. Vienen cosas muy buenas de aquí en adelante. Chao.